a una pregunta más que nos propone San Marcos. Bien, esa pregunta, amigos, es la quinta pregunta, usualmente es en San Marcos, es la pregunta de extrapolación. Esa pregunta a mí la capacidad de comparar información en dos polos distintos. Se saca la información del texto, se lleva a otro contexto y se observa ahí cómo reaccionaría esa nueva información, cómo se desenvuelve esa información en ese determinado contexto. Entonces, eso evalúa, jóvenes, esa pregunta. Comparar la información en un contexto distinto al que inicialmente estaba y observar qué es lo que pasa en ese nuevo contexto. ¿Sí? La respuesta que vamos a extraer es generalmente la hipótesis más lógica. Dependiendo qué tipo de extrapolación han usado para esa pregunta, bien, va a ser la hipótesis más lógica. En otros casos, vamos a hacer cambiar de opinión al autor. Si el autor tiene una creencia determinada, le planteamos un interrogante, una condición, y el autor, si es incorrecto su planteamiento, va a cambiar de opinión en el acto. Bien, entonces para eso vamos a usar, repito, por ejemplo, en este caso usaríamos la extrapolación cognitiva. Y en el otro caso, pues vamos a usar la extrapolación referencial. Son dos tipos de extrapolaciones, ¿bien? Y en San Marcos, ¿cuál se usa? Ambas. Bien, ambas se usan en San Marcos, dependiendo. En un texto usarán la extrapolación cognitiva y tal vez en otro texto la extrapolación referencial. Bien, amigos, entonces, el tema central de hoy día es la extrapolación y tipos de extrapolación. Bien, amigos, entonces, esa pregunta, recuerda, tiene dos conectores lógicos. El conector lógico, la conjunción copulativa sí, perdón, la conjunción condicional sí, y la conjunción consecutiva entonces. Entonces, el sí es una condición. Bien. Si haces esto, entonces. Bien. O sea, yo te condiciono, ¿no? Si estudias con más ahínco, entonces lo más probable es que alcances una vacante, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Porque estás estudiando con ahínco. Entonces estoy usando una conjunción condicional, sí, y una conjunción consecutiva, entonces. ¿No es cierto? Si está la conjunción condicional, que siempre está ella, muchas veces no pone la conjunción consecutiva, se sobreentiende que usted debe obviamente hacer la hipótesis lógica, se sobreentiende. ¿Sí? Dependiendo obviamente de la pregunta. Bien, amigos, ¿qué universidades toman esta pregunta? La que siempre va a tomar es San Marcos. Las particulares no usan eso, a excepción de Católica algunas veces. Por ahí también usa la UNI, por ahí también lo usa la Agraria y también utiliza algunas veces la Universidad del Callao. Pero San Marcos siempre. Entonces no es una preguntita nada más, sino es una preguntazo, no es un preguntón. Entonces, caballeros, cualquier cosita respecto a esa pregunta o respecto a la resolución que usted no entienda, encantado tú o las preguntas que haya sobre ese tema. Bien, entonces vamos con la primera parte de esa diapositiva. Como siempre, una síntesis para que recuerdes nada más de la extrapolación, qué implica y la importancia que esta tiene. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con la información metatextual, fuera del texto. El propósito es evaluar, de un lado, la plausibilidad de ese contenido. El hecho que tú extrapoles no se va a desvincular completamente del texto. Recuerda que el texto es una estructura semántica. El hecho que yo le agregue información o le quite información se tiene que vincular con el tema y el tema central. Por lo tanto, es parte de la coherencia. Es decir, su admisibilidad o validez y de otro, su fecundidad, su capacidad para generar más conocimiento. En los test de comprensión lectora, la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión, obviamente, hasta dónde podrías avanzar. Profeta, me han dicho a mí que la extrapolación es una forma de diferencia. Son dos cosas distintas, ¿no? El hecho que la respuesta no aparezca en el texto, simplemente la extrapolación es una extensión lógica del contenido.
pero no es una inferencia propiamente dicha. La extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión. Si el contenido de un texto adquiere valor con ese traslado conceptual, demuestra su eficiencia, su productividad, su fertilidad, se torna un elemento fundamental del conocimiento adaptativo. Asimismo, la extrapolación puede determinar la poca o nula fecundidad de las ideas desplegadas en un texto. La extrapolación puede realizarse de dos formas, la cognitiva y la referencial, el que yo decía. En San Marcos se usan ambos, ¿bien? Pero si hacemos una estadística, el que más se va a usar es el referencial. El más complicado muchas veces va a ser la extrapolación cognitiva. En este caso, vamos a hacer cambiar de idea al autor. ¿Sí? Ese tipo de extrapolación consiste en hacer un viraje radical en las ideas del autor y establecer la consecuencia que se desprende de tal operación. ¿Bien? Si la próxima vacuna que llegará al Perú, mira, si la próxima vacuna que llegará al Perú va a inmunizar a 1 millón de peruanos, ¿bien? Mira, va a inmunizar 1 millón de peruanos, entonces, si llegasen más, mira, más vacunas de esa estructura, no es cierto. La hipótesis más lógica es que inmunice a mucho más peruanos. Es lo lógico, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una extrapolación, pero no cognitiva, sino es una extrapolación referencial. Ahora, ¿cómo sería una extrapolación cognitiva? ¿Sí o no? La vacuna de Sinopharm, mira, la vacuna de Sinopharm, mira, no es eficiente para la inmunización de los peruanos, pues la idiosincrasia del peruano es completamente distinta al de otros lugares del mundo. ¿Bien? Si se comprase más vacunas de Sinopharm, entonces, ¿sí o no, caballero? ¿No? Voy a tener que hacer el viraje total, ¿no? Esa vacuna de Sinopharm no va a inmunizar a mucho más peruanos. O sea, iremos contaminarnos posiblemente. Es una hipótesis, ¿eh? No tengas miedo, no soy pitonizo, ¿no? La extrapolación referencial es una modalidad que consiste en modificar las condiciones de la referente textual y determinar el efecto que se proyecta de esta operación. Generalmente sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otra situación, a otra época, a otro espacio, a otra disciplina. Esas son entonces pues las dos preguntas de extrapolación que suelen proponerse en diferentes preguntas. Vamos entonces con la parte práctica. Observa y escucha. De acuerdo con cifra del Ministerio de Salud, en el Perú se registran al año un promedio de 27.000 nuevos casos de tuberculosis, por lo que está ubicado como uno de los países con mayor cantidad de pacientes que sufren esa enfermedad en América Latina. Además, el MINSA advierte el incremento de casos debido a cepa resistente de la enfermedad, puesto que en los últimos años se han reportado 1.500 pacientes con tuberculosis multidrogo resistentes por un año y alrededor de 80 casos de tuberculosis extensamente resistente. Por un año, ambas las más complicadas para el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la tuberculosis, señala que si bien hay un descenso del 47% de la mortalidad de la tuberculosis, desde 1990 aún se sitúa como la principal causa de muerte infecciosa por encima del SIDA. La tuberculosis mata mucho más que el SIDA. La Organización Mundial de la Salud explica que la mayoría de casos de TBC, tuberculosis, son prevenibles y curables. Sin embargo, factores de la pobreza, la mala visión, el hacinamiento se conjugan
para que esa enfermedad continúe siendo un problema de salud en el Perú y en el mundo, advierte el doctor Angelo Estorés. Entonces, como se observará, se habla de la prevalencia de la tuberculosis y la cantidad de tuberculosos que hay en el Perú. Y además se dice que mata mucho más que el SIDA. ¿Sí? Y eso afecta mucho más a los países, ¿sí? Parece ser que al Perú y al resto del mundo. Primera pregunta. Recuerda que esa pregunta tiene, mira, si las cepas más resistentes de tuberculosis fueran combatidas con eficacia en el Perú, mira, ahí está la conjunción condicional y aquí se sobreentiende que evidentemente está la conjunción consecutiva entonces. Si no está, muchas veces se asume que es una extrapolación cognitiva. Vamos a hacer un viraje en la idea del autor, ¿no? Si las cepas más resistentes de la tuberculosis fueran combatidas, ¿sí o no? La hipótesis más lógica sería que disminuya los casos. Pero dice, si las cepas más resistentes de la tuberculosis fueran combatidas con eficacia, ¿sí o no? La cantidad de gente con tuberculosis aún sigue siendo bastante, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál marca como respuesta? Muy bien, excelente, claro que sí. Esa enfermedad, como tiene buena cantidad de gente que es afectada, por más que se vacunen con frecuencia y es eficaz, obviamente la gente tiene propensión a infectarse con esa enfermedad. La respuesta sería la D, ¿no? La D de dado. Muy bien. Profe, ¿por qué tiene todos los elementos necesarios? ¿Cuáles? La pobreza, la mala nutrición, el hacinamiento, eso hace pues que esa enfermedad perviva con nosotros, ¿no? A pesar de todo. Si el tratamiento de la tuberculosis contemplara asimismo la solución de factores sociales que inciden en ella, obvio, ¿no? Posiblemente, ahora sí disminuye un poco, ¿no? Pero falta otros aspectos más, ¿no? Si el tratamiento de tuberculosis contemplara asimismo solución de factores sociales que inciden en ella, como ya no va a haber mucho desnutridos, ya no va a haber mucha pobreza, y además está la vacuna, acá entonces posiblemente pues estemos en serio descenso de esa enfermedad. Vamos, lúcete, ¿cuál sería tu respuesta? ¿O quieres ver una vez más esa partecita? La OMS explica que la mayoría de los casos de TBC son prevenibles y curables. Sin embargo, factores como la pobreza, la mala nutrición y el hacinamiento, ahora, si superásemos esto, ¿no es cierto? Más la vacuna, de hecho que vamos a descender esa enfermedad en cantidad. Regresemos a la pregunta. Vamos, lúcete, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería tu super respuesta? Muy bien, yo creo en ti. Muy bien, doctora, así es. Oiga, los varones somos lo máximo. ¿Dónde están las chicas? ¿Hay chicas en el salón, por si acaso? Allá, pero siempre dudando, sin mena. Tampoco, ¿eh? Muy bien, Kevin, lo máximo, claro. Si superaríamos, obviamente, el contexto social y vacunaríamos, de hecho, que esa enfermedad va a descender pues, en cantidad. La respuesta, la prevención y la cura de esa enfermedad sería más sostenida y segura. Muy bien. Emocionante hasta las lágrimas. Si en la crisis de la educación, mira esta extrapolación, mira, están sacando la información del texto, del campo médico, están llevando al campo educativo. Dice, si en la crisis de la educación intervinieran los mismos factores sociales, o sea, no,
pobreza, prisión y hacinamiento, que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente, sí, si no, por más que yo sea un super hiper profesor, sea buenazo, ¿bien? De hecho que no vas a aprender correctamente, ¿no? De pronto en mi aula, en mi sala hay niños desnutridos, niños obviamente sumamente pobres, indigentes, inopes en verdad. De hecho que por más bueno que sea no voy a solucionar, ¿no? Igual que la vacuna, pues. Por más que una vacuna súper hiper buena contra la TBC, si hay desnutrición y hay pobreza, de hecho que la enfermedad ahí está, ¿no? De hecho que ahí está la enfermedad. Como diría coloquialmente, está en su salsa la TBC, ¿sí? Por más que haya eficacia en las vacunas, igual va a ser, igual acá no. Por más que sea recontra súper hiper bien, si hay pobreza y hay obviamente acción, igual nos vamos a demorar en aprender. La respuesta entonces sería un valiente o una valiente. ¿Bien? ¿Bien? Un valiente o una valiente. Así es. Claro. Ahora dice, bien, bien. Las medidas correctivas y educativas centradas solo en la didáctica serían inviables, obvio, ¿no? Por más bueno que o sea, los alumnos van a aprender fácilmente. ¿Por qué? Porque hay esos serios problemas. A ver, dice la B. En la superación del problema educativo, ¿la labor del maestro no sería fundamental? En la, en la superación del problema educativo, ¿la labor del maestro no sería fundamental? Sí sería, ¿no es cierto? Sí sería fundamental. Pero evidentemente al tener estos factores, no se podría desarrollar correctamente. Con planificación, dichos factores agravarían difícil situación de la educación. No, pues si va a haber planificación, ¿cómo se va a agravar? Más bien se solucionarían. La respuesta. Las medidas correctivas, educativas, centradas solo en la didáctica serían inviables. Si solamente me voy a abocar a la parte educativa y no a las otras causas, de hecho que no va a poder ser certero dicha estrategia, ¿no? La respuesta sería la A. Vamos, segundo texto, lee el segundo textito, es pequeñito, ¿no? Segundo texto. Salgo en pantalla para verme yo también. Sé que acá lo vas a hacer súper, hiper bien. En países del sur largamente sometidos por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición que encuentra en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región han sufrido y siguen sufriendo la maldición del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza. En el delta del Níger, los casos de cáncer, infertilidad, leucemia, bronquitis, asma, mortalidad infantil, bebés con deformaciones y otros problemas relacionados con la contaminación tienen una inusitada frecuencia. Las comunidades deben enfrentar constantemente las consecuencias de los derrames de petróleo, la quema de gas y otras amenazas que surgen de las actividades de exploración de las empresas petroleras que operan en el delta del Níger. Shell ha sido la de mayor notoriedad por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades sobre las que las fuerzas de seguridad contratadas por la empresa avanzaron con tanques de guerra y armas, disparando y matando a cientos de personas, incluso mujeres y niños, arrasando aldeas enteras y mutilando a miles de personas. Ahora, ¿saben por qué ocurre eso en ese continente? Y eso lo sabes por historia universal y por historia de Perú también, más por universal obviamente, es que casi toda África está empeñada, ¿no? Los dueños en verdad son muchos países europeos.
Y eso simplemente se subasta en la región y evidentemente la empresa va con toda potestad. Y como eso obviamente es colonia, obviamente esa empresa va y mata pues a diestra y siniestra cuanta gente se oponga, ¿no? Y no le interesa pues si contamina o no contamina, si mata o sigue matando a personas y animales. Entonces, en algún lugar del mundo seguramente el tener petróleo te haría rico, ¿no? Pero vamos, ¿no? Venezuela es uno de los países que tiene bastante petróleo acá, ¿no? Y mira cómo está. Entonces, describen pues las consecuencias del petróleo específicamente en algunos lugares del África, ¿no? Que más que un beneficio, les ha causado un perjuicio casi total. Pregunta uno, vamos, Luce, dice. Si la explotación del petróleo no afectara el medio ambiente ni la salud de la población, entonces no tendría que, de pronto no se hubiera escrito ese libro, ¿sí o no? No se hubiera escrito ese libro, no se hubiera escrito. A ver, te leo en el chat, a ver, vamos. Muy bien, ahora sí, pueden, con profeta concreto, así es. Ahora sí me siento extasiado, ¿no? Incluso te hago la de Uniquiti, ¿no? Es un día soleado. No es cierto. Entonces, vamos bien, muchachos. Qué bueno, qué bueno. Esa es la respuesta. ¿Bien? Así es, muy bien. Todos, a todos, Simón. Profe, ¿por qué no podría ser la B? A ver, dice. Las inversiones extranjeras en esta actividad disminuirían notablemente. Dice, si la explotación del petróleo no afectara el medio ambiente ni la salud de la población, es que sí se puede hacer empresa sin afectar demasiado el medio ambiente, sin afectar a la gente o a los seres vivos de ese lugar. Simplemente pues no se quieren, se deja. Así es muy bien, Lozano. Lozano parece, Lozano está bien, Lozano. Lozano, muy bien. Próxima, segunda pregunta. Esas petroleras de los países del sur renunciaran a utilizar la violencia contra las poblaciones del delta del Níger, mira, si las empresas petroleras de los países del sur renunciaran a utilizar la violencia contra las poblaciones del Níger, ¿sí o no? A ver, yo te conté grosso modo parte de la historia, ¿no? Del por qué impunemente operan muchas empresas petroleras ahí, ¿no? No es que el país haya negociado su petróleo, ¿no? Es que eso ya vino negociado ya. A ellos le darán pues una partecita, ¿no? Igual la gente no se va a beneficiar. Igual la gente no va a ser respetada. Y esa es la respuesta. Te leo en el super chat. Así es, muy bien, claro que sí. Muy bien. Excelente los que han puesto su propuesta. Aún así, el petróleo sería una maldición para esas poblaciones. ¿Por qué? Porque ellos no negocian pues las condiciones, ¿no? Porque eso ya viene ya negociado ya. La respuesta A. Si el delta del Níger hubiera estado bajo la jurisdicción de un gobierno democrático comprometido con los derechos humanos, bueno, pues posiblemente en ese caso, ¿sí o no? Se expondrían las condiciones a la empresa que va a venir a explotar o a explotar el petróleo. Pero como no hay ese tipo de gobierno, como nadie gobierna muchas veces en esos lugares, de hecho que la empresa viene y hace lo que le venga en gana. Así es. Si el Níger, el delta Níger hubiera estado bajo la jurisdicción de un gobierno democrático, comprometido con los derechos humanos, de hecho, ¿qué va a hacer ahí? Va a salvaguardar la vida de sus comunitarios, la vida de los seres vivos.
Bien, ahora sí, muy bien. 3 de 3, excelente. Palmas apunianas. Palmas apunianas. 3 de 3, muy bien. Ahora sí, chévere. Ahora, ¿saben qué tipo de extrapolación, no? Es extrapolación referencial, ¿no? Hace rato fallaron algunos en la cognitiva, ¿no? Pero en esa referencial no fallaron. Muy bien. La respuesta la ven. Excelente. Bien, amigos. Esa partecita, chévere. Lo vamos haciendo bien. Vamos a hacer una pausa aquí. Bien, vamos a hacer una super pausa aquí. ¿Mm? Vamos a llamar al compañero Jesús. Compañero Jesús. Ahora, ¿por Ya, qué profe, vamos a hacer listo, eso? profe, listo. Gracias, doctor, muy amable. Es que aquí en esta práctica hay dos temas. El tema central es extrapolación, pero hay otro tema más. Entonces, es por eso. ¿Bien? Esa práctica lo preparamos con mucho cariño y aquí está, mira, temas que estamos haciendo hoy día. A ver, vamos a la primera lectura. Los virus informáticos de celulares suponen un riesgo a futuro, especialmente por el incremento de 150% anual en el uso de los smartphones. De acuerdo con Stuart Herb, del Centro de Dispositivos Complejos de la Universidad de Northwestern, una vez que su popularidad se incremente, pueden ocurrir pandemias. El contagio puede suceder de dos maneras. Un virus de Bluetooth puede infectar a los teléfonos en un radio de 10 a 30 metros. ¿No es cierto? Como la información se transmite, entonces, o un bicho de sistema de mensajes multimedia se reproducirá a través de carpetas de dirección de aparato. Obviamente, imagínate, ¿no? Si es que te manda un mensaje, por eso advierte, ¿no? No abras eso porque se contamina, ¿no es cierto? Y a veces ingenuamente uno cae y abre, ¿no? Ya contaminaste tu celular, tú no sabes lo que has abierto. El modelo matemático de los científicos utilizaron concluyó que a pesar de los patrones de movimiento humano, lo único que limita el contagio es la escasez de este tipo de teléfono, o sea, que desaparezcan. O en todo caso, que vayan pues mucho más distante, ¿no? Pero ¿quién va a estar calculando la distancia, no? Aunque hay dispositivos ahora, ¿no? Que te dicen incluso para cuando te hacen en la cola, dicen, ¿no? Esa persona está a menos de un metro y medio, para que no te contamines con la COVID. Lo único que limita el contagio es la escasez de ese tipo de teléfonos y la implementación de medidas preventivas. La pregunta dice, si Stuart Herbst cambiara, esa es una extrapolación cognitiva, cambiar opinión radicalmente, diría que el uso masivo de los smartphones, ¿sí o no? No pasa nada, normal, úsenlo, los celulares no se contaminan. Eso diría, pues. Es una extrapolación cognitiva. Vamos, lúcete, mira que hace rato lo hiciste bien, ¿no? Bien, así es, chévere. Profeta, yo sé qué cosa es exento. ¿Qué cosa es exento? Libre. Bien, 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 bien. Muy bien. Vamos bien. Así la respuesta era la C casita. La C casita. Texto dice. A ver, vamos, elúcete. Esto Tim lo conoce porque este tema sí lo han hecho. Una lecturita, a ver.
Mm, la pregunta hubiera sido mejor. ¿Y qué cosa es monopolio? ¿Sí o no? Por tu grande conocimiento de economía, evidentemente, y era fácil de deducir, era deducible la respuesta, en verdad es deducible la respuesta. ¿Bien? No, es deducible la respuesta. ¿Bien? Una cosa es el monopolio y otra cosa es el monipodio. Monipodio. El monipodio. No son cosas distintas. Son mercados distintos. Son contextos distintos. El monopolio y el monopolio. Bien, entonces, analizando tu respuesta, ¿qué cosa es un monopolio? Un monopolio es un grupo de personas, obviamente gangsteriles, organizadas, ¿no? Son estafadores, un monopolio. Un monopolio. Así es, muy bien. Entonces esa no puede ser la respuesta, obvio, total, yo soy fan. ¿Sí o no? Ahora, ¿sabe por qué decía que eso tú lo puedes hacer la lectura? Porque ese es económico. Si hay una sola empresa que vende, que negocia, y no hay más que ella nada más, y nadie más que ella, porque no da opción a nadie, porque el que hace lo desaparece. Entonces, por economía tú sabes eso. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué mercado es eso? ¿Sí o no? Claro, está monopolizando todo, pues. Así es, Lozano, es monopolista. Está monopolizando, la respuesta es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué han marcado monopolio? No sé, profe, ¿no? Si no sabe por qué marca, no tiene sentido. ¿Cómo vas a marcar? Entonces, el monopolio, ya sabes, es un grupo de estafadores, ¿no? De gangsteriles. Ese es un monopolio. Así es, me parece correcto. Entonces, he ahí la respuesta. Entonces, mira lo triste que acá, ¿no? La colonia, pues, la actitud de la colonia era una basura, era, ¿no? Después de la conquista española, las colonias fueron consideradas durante 3 siglos por la metrópoli como la tierra conquistada, por lo tanto no había opción a nada. En el terreno económico y político dominaba entonces la posición del imperio bajo todas las formas inimaginables, así es, nadie podía hacer nada sin la venia de España. Hasta la extracción del platino y la obtención de la corteza de la quina, ¿no? Se hallaban bajo el dominio económico exclusivo de la metrópoli. La plantación de los olivos y las vides estaban prohibidas bajo pena de muerte, o sea, no podías tener tu plantío de uvas, ¿no? Diferentes fábricas de paños que existían ya, obviamente cuando los españoles llegan a América y en particular a Perú, se sorprenden por la tecnología que nosotros teníamos, que habíamos usado para hacer grandes construcciones, que no hay, por cierto, en España. Sombreros fueron destruidas por mandato real. O sea, todo se debía consumir solo mandado a España. Solo de empresas españolas, más no peruanas. Los productos de comercio no podían ser intercambiados libremente. Los artículos importados debían recorrer las regiones de una dirección estrictamente señalada. En cada lugar se dejaba una determinada cantidad, hiciera o no falta, no sé qué haces acá, consumes y punto. Tu respuesta era tal cual, muy bien. Excelente. La segunda pregunta, vamos con el tercero de tu.
La palabra non plus ultra, amigo, es una locución latina que significa no más allá. O sea, es sumamente bueno, muy bueno. Después de él, cualquier cosa. Es como si yo dijese, ¿no? Imagínate. Imagínate que tu mujer le digas al varón, ¿no? O tu varón le digas a una chica, o sea, que yo fui el non plus ultra de tu vida. O sea, después de mí, cualquier cosa. Esa es buenaza, esa es la locución latina. Ese non plus ultra, no más allá. O sea, es sumamente bueno, muy bueno. Después de él, no hay nada bueno. A ese es insultar, ofender, agraviar, eso es. ¿Sí? Insultar, ofender, agraviar, ese es. Empaparse. Muy bien, excelente. Vamos entonces con la respuesta de esa separata. Muy bien, jóvenes. Se agradece esa super hiper participación. Primera pregunta. ¿Se puede conjeturar razonablemente que el autor apreciaría a un individuo, ¿sí? A un individuo, ¿sí? Así es, y muy bien,
con claridad, dice, ¿no? Porque al final el texto dice, porque esa pregunta se vincula con el final, dice, ¿no? Con el verbo nacional heredamos todas las concepciones mórbidas acumuladas en el cerebro de nuestros antepasados durante siglos y siglos de ignorancia y barbarie. La lengua molda la inteligencia, la deforma como el zapato deforma el pie de la mujer china. Por eso, no hay mejor higiene para el cerebro que emigrar a tierra extranjera o embeberse de otros, ¿no? Acumularse, enterarse de otros, empaparse de otros. ¿Sí? Por lo tanto, y usted con propia dice, ¿no? Profeta, se puede conjeturar razonablemente que el autor apreciaría a un individuo, obviamente, que domine varios idiomas, que busque aprender varios idiomas. Ahora, ¿cuál sería la dificultad para no contestar a los profetas? No sé qué cosa es jingoísmo. El jingoísmo es el como chauvinista, profeta, ¿qué está hablando, Sensei? El chauvinista es un nacionalista extremo, pues. Es muy, muy nacionalista. Ese es el chauvinista. Y ahí dicen, si un inglés estuviese en contra del chauvinismo lingüístico, entonces, ¿sí o no? Entonces, a otras lenguas, ¿sí? Apreciaría otras lenguas, no denigraría otras lenguas, ¿no? Sino que aquí cada uno empieza a admirar lo suyo, ¿no? Para mí es mejor el castellano por eso, para mí es mejor el francés por eso, y así cada uno defiende lo suyo. La respuesta. Ahí vamos. Dice la pregunta 12. Dice la pregunta 12. Si un inglés estuviese en contra, si un inglés estuviera en contra del jingoísmo, un inglés, la pregunta está referenciada, un inglés, ¿sí? Claro que sí. Habrá que delimitarla, ¿no? Yo dije, mira, cuando tú dudas de una respuesta, no la contestes, ubique esa pregunta en el texto, ubícala. Y aquí dice, si un inglés, bacán, ahí está, mira. La pregunta incluso es casi literal, mira, aquí está, mira, tu respuesta aquí está. Toda la oración, bacán. Ahí termina toda la oración. Ahí está la respuesta. El francés que no reconoce a Esprit fuera de su Rabelais. Viene el inglés que mira un ser superior en el extranjero, incapaz de leer a Shakespeare en el original, y sigue el español que por boca de sus reyes ensalza el castellano como la lengua más digna para comunicarse con Dios. Por lo tanto, si un inglés estuviese en contra del jingoísmo, entonces, no, en contra del nacionalismo lingüístico, entonces, sería incapaz de admirar las comedias de Rabelais. Ahí está ahí la respuesta. Frente a una obra teológica escrita en persa, muy, frente a una obra teológica escrita en persa, los teólogos medievales habrían reaccionado con, si cada uno admira su propio idioma. De hecho, si está escrito en un idioma distinto, no lo vas a aceptar, bueno, lo vas a criticar. Y esa pregunta, por ejemplo, se vincula con la primera parte del texto. Muy bien, así es, claro que sí. Esa pregunta se vincula con la primera parte del texto, con esta primera parte. En el idioma se encasilla el mezquino espíritu de
nacionalidad. Cada pueblo tiene su lengua, plus de la perfección, y se imagina que los demás balbucean una patusca. No es como mi lengua es mejor que la tuya. Los griegos menospreciaban el latín y los romanos se escandalizaban de que Ovidio hubiera poetizado en una lengua hiperbóreos. Y ahí viene la pregunta. Si los teólogos de la Edad Media vilipendiaban a Mahoma por haber escrito en el Corán en arábigo y no en hebreo, griego o latín, los árabes figuraban en su lengua como la única gramaticalmente construida de la llamada lengua de Castilla. Entonces acá, frente a una obra teológica escrita en persa, los teólogos medievales habrían reaccionado obviamente molestísimos. La respuesta, virulencia, con mucha virulencia, así es. El texito 4. Aquí sí se van a pasear, vas a ver que sí. Excelente, doctor. Muy bien. Bravo. 1:50. Ya entonces con ese texto. Primero la respuesta de ustedes y luego lo explicamos todo.
3 de 3. Muy bien. El texto no denota, no es denso, no es complicado en su contenido. Básicamente, pues se habla de los koalas, ¿no es cierto? Y su incremento. Y su posible extinción, ¿por qué? A causa de la carencia de alimentos, ¿no? O sea, se está reproduciendo mucho más que plantas, en todo caso árboles de... Y al incrementarse más, aritmética, razones y proporciones, ¿no? Si se incrementa mucho más esto, de hecho, al no haber comida, van a tener que fenecer muchos koalas, ¿no? Snake Island, una isla deshabitada, con bosque de árboles de goma y banksia, cerca de las costas, está infestada de koalas, quienes por largas horas comen hojas de eucalipto. Sin la amenaza de depredadores y con pocas enfermedades que lo azoten, los koalas de la isla se están multiplicando mucho más rápido que los árboles que los alimentan. El último censo 2000 indicó que la población de koalas a 200 individuos. La isla puede sostener. Si continúa multiplicándose al mismo ritmo, pronto desaparecerán los árboles de eucalipto que los alimentan y los koalas se morirían de hambre. Ellos mismos son sus peores enemigos. La solución más simple y económica sería contratar a cazadores para minar a una parte, como solía hacerse con los venados de cola blanca en Estados Unidos. Pero eso es imposible, la misma razón por la que se está haciendo más difícil hacerlo con el venado. Se trata de lo que es el efecto Bambi, por los dibujitos, bueno. Entonces la gente aprecia mucho más esos animalitos. Esa gente no tolera que se mate animales hermosos. De hecho, los estadounidenses urbanos tienen más aprecio por los venados que por cualquier especie de animales silvestres. Pese a que esos mismos venados destruyen sus parques y los jardines, los koalas son una estampa pero gracioso por excelencia, por lo tanto nadie va a querer a los poetas, ¿no? Con sus ojos colgados de lado a lado, de una naricilla sin hocico, su aspecto es muy humano cuando se les carga, sus patas adoptan la misma postura, las extremidades de un niño. No es sorprendente que los australianos no puedan soportar la idea de que los maten. De hecho, por lo tanto, oiga, su examen es ¿a qué hora es eso, no? ¿Ahorita van a dar su examen? ¿Es en serio? ¿Es así? ¿No era la 1:50? Extraño, muy extraño. Se supone que es a la... Es 50, ¿no? Bien. A ver, estoy en una disyuntiva. O mi reloj está recontra mal, o han cambiado el horario que no nos enteramos. Hay una pausita. ¿Sí? Una pausita. Vamos entonces con esa segunda parte, amigos. Esa segunda parte, bien, tiene que ver con otro tema que se usa con frecuencia en San Marcos y en la parte del lenguaje, ¿no? Un tema que obviamente tú conoces y dominas. Los conectores lógicos. Hablar de los conectores lógicos de por sí es hablar de 3 categorías gramaticales invariables, ¿no es cierto? Hablar del adverbio,
hablar de la preposición y hablar de la conjunción. ¿Bien? Motivo de pregunta en San Marcos. ¿Bien? Si no es la preposición, es la conjunción, si no el adverbio. ¿Bien? Conectores lógicos. Ahora bien, debo recordar acá, repasito, que el adverbio modifica. Modifica el adjetivo, modifica el verbo y se modifica a sí mismo. O sea, el adverbio se va a encontrar junto al verbo, junto al adjetivo o junto a otro adverbio. Y siempre modificando. Y siempre modificando. ¿No es cierto? Profeta, ¿cómo así modifica? Claro. Si voy a hallar, por ejemplo, junto al adjetivo, diré, no, es tan bonita, adjetivo, ¿no? Estoy modificando, es mucho más que bonita. Si estoy junto al verbo, bien, come más, come más, come verbo, más adverbio. ¿No es cierto? Está modificando, o sea, va a ser mucho más que esa acción. Y si estuviera junto al adverbio, ¿no? Seguramente será más allá, junto al adverbio. Entonces, el adverbio modifica al adjetivo, al verbo y se modifica a sí mismo. Y tú y yo sabemos que hay adverbio de duda, de afirmación, de negación, de cantidad, ¿no es cierto? De lugar. Y el otro, que también suele usarse, es para reconocer mucho más en San Marcos, son las preposiciones. Y esas tú debes conocerlas. Las preposiciones son, ¿bien? Es otra categoría invariable, no tiene género, no tiene número, no tiene carga semántica. Al no tener carga semántica, la función principal va a ser enlazar. Enlazar, pero subordinando, ¿no? Profeta, ¿qué es subordinar, sensei? Complementar. La segunda palabra o el segundo elemento va a complementar la función del primero. ¿Cuál es lo complicado aquí en las preposiciones? Es que una preposición puede indicarte varias cosas, unir indicándote algunas cosas. Por ejemplo, voy a usar la preposición de. Viene de Piura. Oiga, viene de Piura, viene verbo, Piura sustantivo. Las preposiciones unen palabras de igual categoría gramatical o diferente categoría gramatical, pero siempre subordinando. En este caso, viene de Piura, está uniendo un verbo con un sustantivo. Y ese de me está indicando procedencia. No. Hablará de semántica. Hablará de semántica. En ese caso, hablará verbo, semántica sustantivo. Este de, esa preposición me está indicando el tema. ¿No es cierto? Chompa de lana. Chompa de lana. Sustantivo, sustantivo. Oiga, de lana. Este de me está indicando el material del que está hecho ese objeto. ¿Sí o no? Libro de Jimena. Oiga, eso es el libro de Jimena. Oiga, sustantivo, sustantivo. Y este de pertenencia. Entonces, mira, esa misma preposición de ya me indicó 4 cosas. En verdad, la de me indica como 15 cosas. Entonces, eso es complicado muchas veces en el uso de las preposiciones. Pero en San Marcos son muy pocas veces que han hecho la pregunta para indicarte qué cosa indica en tal o cual preposición. Pero sí es básicamente para reconocer las preposiciones. Y las preposiciones simples son 19. 19 preposiciones simples. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. 19 preposiciones. No debes olvidarlo. Debe ser como tu formulario ahí. La 19 debes acordarte. Bien, jóvenes. Profeta, ¿solo son esas? No, hay otras más. Pero las otras no entran dentro de esa clasificación. En todo caso, esas serían las preposiciones simples o propias. Ahí no entran las contracciones gramaticales como al y del, no entran ahí, no quepan ahí, no entran. Ahí no entran los cultismos como pro, vía, versus, no están dentro de esa clasificación.
Aquí no están tampoco los arcaísmos como cabe y como sono, no entran dentro de esa clasificación. Bien, amigos. Mira, permíteme un ratito, ¿ya? Sino que estoy siendo fisgoneado y estaba siendo fisgoneado, pues. Entonces no puede ser posible. Son clases privadas. Entonces, amigos, y ahí las preposiciones. Entonces, mira, solo son grábate esas porque es motivo de pregunta siempre. Y el que más se usa en ejercicio de conectores lógicos lo usa San Marcos a mí con frecuencia, lo usa la UNI, lo usa la GRA, lo usa Callao, es la conjunción como parte para construir un ejercicio, ¿no? Pero cuando hablo de conjunción, ya debo incluir otro concepto que tú también conoces, que es las oraciones compuestas, ¿no? Y una oración compuesta tú y es aquella oración que está construida por dos o más proposiciones. Y una proposición tiene sentido completo. Necesita de la otra proposición para tener sentido completo, ¿sí o no? Y esas proposiciones se van a ir con las conjunciones. Con las conjunciones. Y entonces, de acuerdo a esa función, de acuerdo al tipo de oración o al tipo de proposición que va a unir, las conjunciones se clasifican en dos. Hay conjunciones coordinantes, cuando unen proposiciones equivalentes, y hay proposiciones, mira, y hay oraciones, mira, conjunciones subordinantes. Y ahora vamos a ver justamente eso. Es el que más se usa y el que más viene en diferentes extensiones de admisión las conjunciones. Bien, ya sabes cuáles son las conjunciones, cuáles son y quién es más usado. Nexo gramaticalmente que unen internamente proposiciones y oraciones. Se caracterizan por proporcionar unidad y cohesión funcional al texto, ordenan la cadena discursiva y regulan e indican dirección de pensamiento del autor. Cuando uno crea ejercicio conectores, más usa la conjunción y en menor grado la preposición, pero ambos se usan. Dos tipos de SEO, las coordinantes, que van a enlazar proposiciones del mismo valor sintáctico. En verdad las conjunción, en este caso hace del mismo valor o la misma jerarquía. Esas conjunciones generan estructuras compuestas cuando lo que están uniendo son palabras de igual tipo o función. María y Juan, dos sustantivos. Gordo y flaco, dos adjetivos. Bailar y cantar, dos verbos. Las conjunciones unen palabras de la misma categoría gramatical o proposiciones equivalentes. Y si son copulativas o coordinantes, son independientes. Estas pasan a ser proposiciones coordinadas y oraciones compuestas por coordinación. Ahí está lo que te decía, ¿no? En ese caso, de ahí, pues la oración compuesta coordinada copulativa, ¿no? Oración compuesta coordinativa, oración compuesta coordinada adversativa. Mientras que aquí las proposiciones tienen el mismo peso independientes, o sea, uno no depende del otro, aquí en la subordinada sí. Una proposición depende de la otra proposición. ¿Sí? Ella está feliz porque ingresó en quinto lugar a la universidad. Bacán. O sea, alcanzó vacante me refiero. Mira, ella está feliz, el efecto lógico. Ingresó, alcanzó vacante en la universidad. Ahí está la causa, ¿no? Efecto causa. Entonces aquí en el centro iría una conjunción causal. ¿Por qué? ¿Y a qué? Pues o qué, dado qué. Aquí, por ejemplo, la causa está subordinando al efecto. No hubiera existido efecto sin esa causa. Entonces, en las subordinantes, las proposiciones ya se gradúan por el peso gramatical o la carga semántica que se atiende. No es como las coordinantes que tienen equivalentes, ¿no? María es amiga, pero María camina y Juan cocina. Son independientes. María no depende de Juan, ni Juan depende de María. Son independientes.
Las subordinantes de esas conjunciones dejan uno de los términos sujeto o dependiente otro. Además, siempre unen dos proposiciones. La función de las conjunciones es unir, es hacer dos proposiciones con una relación lógica. Pim, pum. Vamos a hacer, mira, las coordinantes. Así, raudamente. Sabemos que las copulativas suman ideas, agregan palabras a la oración. Y esas son. Y no te olvides agregarle aquí uso el pronombre relativo que, ¿no? Jenny que. ¿Bien? Baila que baila y no se cansa. Vale decir baila y baila. ¿sí? Y esa conjunción copulativa es para evitar la cacofonía, ¿no? María e Isabel se van de compras. Las divas, cuando hay opción, ¿no? Hay posibilidades. ¿no? ¿Quiénes son? Es la O y la U. Pero también dentro de ellas suele meterse o incluirse, perdón, a las distributivas, ¿no? Como bien, bien, por ahora, ¿no? Bien estudias, bien trabajas. Ora sufres, ora ríes. No hagas ambas cosas. Esas son bravas. Pues. Las adversativas van a negar total o parcial un hecho anterior, ¿no? Hay una afirmación, luego hay una negación. Es simpática, pero no se arregla. Oh, profe, no sea malo, profe. Es guapo, pero misio. Profeta, no diga esas cosas, profe. Además, no se puede salir en plena pandemia. Chévere, doctor, te creo. ¿Bien? Las adversativas van a negar total o parcial un hecho anterior. ¿Bien? Hay una afirmación, luego hay una negación. ¿Bien? Se conecta todos los días. Entre en la sala virtual todos los días, pero siempre está chateando. Ah, parece tu realidad. ¿Quiénes son? Lo más común son eso, mira. Más, pero, si no, recuerda que ese si no debe estar presente de Dios, pero de una acción. No es hombre, sino mujer. ¿Bien? No quiere estudiar derecho, sino ciencias políticas. En ese caso, es una negación total. Pero ese si no también se convierte en aditiva. Mira, en aditiva. Pero cuando antes del style no solo trabaja, sino estudia también. No solo estudia, sino trabaja también. No solo estudia en San Marcos, sino también estudia en San Martín. ¿Ah? Entonces, ese si no tiene doble función. Son muy pocos los conectores. Algunas veces incluso este pero también es condicional. Te acompaño, pero ¿qué me das? Y ese, sin embargo, sí. Ahora, ¿por qué lo voy a mencionar? Puesto que es frecuente cometer un barbarismo o redundancia en muchas personas. ¿no? Y tú, que eres bastante agudo en tu escucha, te vas a dar cuenta que algunas personas dicen, pero sin embargo lo vieron, pero sin embargo lo vi. Oiga, o dices pero o dices sin embargo, no puedes decir ambas cosas, es lo mismo. Entonces, eviten eso. Ahora, ¿por qué también lo expresé y por qué lo plasmé aquí? Oiga, a pesar que hay equivalentes, mucho más vamos a usar el pero antes que el empero, antes que el sin embargo, antes que el más. O sea, nuestro querido Perú es un país perista. Todo es pero. Se usa mucho más el pero que los otros conectores. Pero, mira, pero, bien, es así. ¿no? Profeta, ¿hay algo más? Claro que aquí falta el aunque, falta el empero, falta el no obstante. El no obstante y el aunque tienen doble función. Muchas veces funcionan como adversativas y algunas veces van a funcionar como concesivas.
Profeta, ¿cómo es eso, sensei? Dame luz, profeta, claro que sí. Es adversativa cuando está entre dos proposiciones. Mira, llega temprano, aunque nunca está en el aula. Adversativa. Aunque estudió mañana, tarde y noche, no logró el primer piso, no logró el primer puesto. Ahí mira una concesiva. Está al inicio y el otro está en el centro. Lo mismo ocurre con el no obstante. No obstante su tenacidad, no logró ocupar el primer puesto. O sea, vale decir, a pesar de su. Profeta y el empero, que también es una adversativa, muy poco usado, es muy culto ese conector, es equivalente a pero, ¿no? Es un excelente escritor, empero no vende muchas obras. Y terminamos con esa explicativa, ¿no? Con la explicativa, que es una conjunción coordinante también. Ya saben su función, ¿no? Explicar. Es decir, en otras palabras, o sea que, ahí están. Esas son las conjunciones coordinantes. Las copulativas, disyuntivas, adversativas y explicativas. Las subordinantes decíamos que enlazan proposiciones, pero de distinta jerarquía. ¿No es cierto? Cuando vas a usar la causal, está primero el efecto, luego la causa. Está primero el efecto, luego la causa. Brian fue a dar su examen de admisión. Mira. ¿Sí? Y en la tarde a Brian lo veo feliz, contento y rapidito, ¿no? ¿Cuál causa de que se haya rapado el cabello? Su ingreso. O sea, estos conectores explican la causa, el motivo, la razón. La estructura de la oración sería más o menos efecto y causa. Está muy feliz porque logró alcanzar una vacante. Está muy feliz ya que logró alcanzar una vacante. Está muy feliz pues logró alcanzar una vacante. Pues solo son esas, no, pues hay más. Es esto que las comparativas, funciones comparar básicamente. Muy poco se usan eso. Esas sí se usan. Las concesivas siempre te ponen obstáculo. Está la necesaria, pero no se logra hacer la acción. A pesar que hay muchos contaminados con la COVID, la gente sale temerariamente a las calles sin su cubrebocas. ¿Sí? Ahí está la cosa. Mira, a pesar, ¿sí? Aunque aún no llegan las vacunas, la gente no se quiere vacunar. Ahí está la concesiva. Siempre anteponen obstáculos a las concesivas. Aunque, pese a pesar de que, aun cuando, por más que, están las condicionales. ¿Sí? Van a condicionar el sentido de la proposición. Si me das un sol, te acompaña al paradero. Si me prestas, bien, tu cuaderno, te ayudo con tu tarea. Si me dices la verdad, te compro tal o cual cosa. Entonces, esas condiciones van a condicionar el sentido de una proposición. El más común es el sí. Es ese sí. Pero es un sí que no tiene tilde, porque recuerdan que hay 4 sí, ¿no? Hay 2 que no tienen tilde, que es la conjunción condicional y la nota musical del sustantivo, ¿no? No tienen tilde. Y hay otras 2 que sí tienen tilde. ¿Te acuerdas cuáles son? El adverbio de afirmación. ¿Vas conmigo? Sí, sí. Ese es con tilde, obviamente. Y también está, sí o no, está el pronombre, ¿no? Volvió en sí, trabaja para sí, solo piensa en sí, te hablo a ti. ¿Sí? Y aquí faltó el sí no separado, ¿no? La conjunción condicional y el adverbio de negación, si no separado. Ese si no separado es una condición, ¿no? Si no estudias con tesón, podrías tener problemas en tu examen.
Ahí está la condición. Las consecutivas. Esta es simpática, ¿saben por qué? Porque aquí aparece primero la causa, luego el efecto. ¿Sí? Llovió toda la noche, por eso el piso estará mojado. Ahora que estamos en verano. Bien, chicas, no se sientan. No se sientan mal por mi oración. Oración aplicativa. Durmió destapada, por eso los mosquitos la picaron. Efecto, causa, efecto acá. Y cuando es causa, es efecto, causa. Aquí, en cambio, es primero la causa, luego el efecto. ¿Quiénes son esas consecutivas? Es el entonces, el por eso, por ello, mira. Luego, ergo, por lo tanto. Esos son. Ese con que junto es equivalente a por eso, por ello. La finales muy poco se usan, pero siempre es bueno mencionarlos. Para, recuerda que esa es una preposición también, ¿sí o no? Con el fin de, con el propósito de, finales. En ese caso, mira, cuando un conector, no te equivoques, la palabra locución, porque hay locución conjuntiva, locución adverbial, locución prepositiva. ¿Qué cosa es una locución? Es aquel conector que está compuesto por dos o más palabras. Aquí, por ejemplo, hay 4 tipos de palabras, ¿no? Ahí está, mira, la preposición, el artículo determinante, el sustantivo y la preposición. ¿Sí o no? Esa es una locución conjuntiva. Y, profe, ¿hay locuciones prepositivas? Claro que sí. Cerca de, junto a, locuciones prepositivas. Hecho eso, observa este ejemplito. En San Marcos, cuando usan este tipo de ejemplos, plantean justamente la oración y es para que tú escojan. Te subrayan muchas veces el conector o algunas veces se ponen el tipo de conjunción o el tipo de conector y tú tienes que decir, por ejemplo aquí, escribe en los espacios en blanco el tipo de conjunción que enlazaría las proposiciones. Cuando la noche está más oscura, amanecerá. Por ejemplo, ahí iría una conjunción causal. De hecho, ¿cuál iría? Así es, muy bien, excelente, señorita, excelente, muy bien, señoritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dado que, puesto que, ya que, así es, muy bien, lo máximo, doctor. Ahí iría una conjunción causal. ¿Bien? Cuando la noche está más oscura es porque pronto amanecerá. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? Una conjunción consecutiva, ya que está explicando el efecto lógico de un hecho anterior. Causa y el efecto. Va una conjunción consecutiva. Muy bien. Por eso, por lo tanto, entonces, en consecuencia, debemos perseverar. No mañana ni pasado, conjunción consecutiva. Por eso, por ello, por lo tanto, debemos perseverar. No mañana ni pasado. Aquí que va a ver. Así es. Muy bien, claro que sí. No mañana ni pasado. ¿Te acuerdas? Dije no. Aquí va junto. Una adversativa. Sino a partir de hoy. ¿Sí? Una negación total, sino una adversativa. Recuerda que cuando hay un no antes, ya no hay un cambio total, una adversativa. Sino a partir de hoy. Y seguir en ese cauce. Solo así lograremos tener una vida larga, una vida digna, respetada.
Cuando la noche está más oscura, es porque pronto amanecerá. Por eso debemos perseverar, no mañana ni pasado, sino a partir de hoy y seguir en ese cauce. ¿Cuál sería el conector ahí? ¿Cuál sería la conjunción apropiada? Bien, así es, causal, excelente. Recuerda que en San Marcos se pregunta por eso, te preguntan por eso, te plantean las alternativas de eso. Por eso tienes que estudiar eso. Te plantean como alternativas eso, conjunción causal, consecutiva, adversativa. A las consecutivas ellos lo llaman hilativas a mí. A partir de hoy, ya que, por qué, dado que, puesto que, solo así lograremos tener una vida digna. Oiga, ¿qué conjunción, qué tipo de conjunción iría acá? ¿Qué tipo de conjunción iría ahí? Bien, definitivamente hay una niña que es insoportable acá, claro que sí. Aquí iría copulativa, una conjunción copulativa que podría ser muy bien, así es, muy bien. Aquí sería una conjunción copulativa, podría ser y. Una vida larga y respetada. Entonces, amigo, amiga, en el examen de San Marcos te plantean la oración, te ponen el conector y la alternativa te ponen obviamente los tipos. ¿Bien? Entonces, no es una pregunta como en la uni, en la agraria o en Callao, sino te ponen la teoría como alternativa. Entonces, tienes que reconocerlo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, vivimos en un contexto hostil. Preferimos atacar primero antes de ser víctimas. Esa es una oración compuesta subordinada, por ejemplo. Así, una oración compuesta subordinada. ¿Será causal o será consecutiva? Yo digo que es consecutiva. Una oración compuesta consecutiva. Porque estoy explicando, así es, muy bien. Así es, muy bien, excelente. Hay varios. Consecutiva, varón, 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 varón. El gran varón. Doctor, es que ya que es una causal, ya que es un causal. Aquí va una consecutiva que podría ser por qué, dado que, puesto que, ya que, o simplemente pues. Bien, vamos repasito. La respuesta acá sería consecutiva. Por eso, por ello, en consecuencia, en efecto. Vivimos en un contexto hostil, pues preferimos, por eso preferimos sacar primero antes que ser víctimas. Esa actitud no es tan prudente como parece. Hoy hay una negación parcial. Punto y seguido. Esa actitud no es tan prudente como parece. Pierdo la ocasión de hacer amistades y lo único que gano son enemigos. Muy bien, claro que sí. Excelente. Excelente. Bien. Ahí va una adversativa. Una adversativa. Pero, sin embargo, no obstante, ¿bien? Sin embargo, esa actitud, esa actitud no es tan prudente como parece. ¿Bien? Pierdo la ocasión de hacer amistades y lo único que gano son enemigos. ¿Bien? La respuesta. ¿Bien? Así es, muy bien, definitivamente. Lozano está insoportable en esa clase de gramática, se ha paseado. Señor Grande Lozano, muy bien, lo máximo. Y va una causal acá, bueno. Ya que, puesto que, dado que, muy bien. Entonces, esa parte, amigos, es importante que tú lo repases porque es motivo de pregunta. Yo mandé
bueno, pues a una alumna que estimo bastante, muchísimo en verdad, y también mandé a la institución un estudio estadístico que se ha hecho en San Marcos, ¿no? Sobre las preguntas más frecuentes en estos últimos años, ¿no? ¿Cuáles son los temas más frecuentes? Y yo siempre les digo a ustedes, muchas veces tú te matas estudiando los 45 temas y en verdad tú no sabes si en verdad ese tema viene o no viene, ¿no? Yo muchas veces te decían, investiga, ¿no? Los últimos 5 exámenes. Pero hay una academia, una institución que se tomó el trabajito de hacer esa investigación. Y entonces, pues, llegó a una conclusión de que tales temas vienen con frecuencia, ¿no? Y han venido en esos últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que ubicar eso y, y estudiar esos temas, ¿no? Hay gente que se mata estudiando, por ejemplo, un tema y nunca viene ese tema, ¿no? Ahora, ¿por qué estudia ese tema? Porque le gusta, seguramente, pero está bien, pues, pero no viene el examen. Entonces, ¿por qué vas a perder el tiempo estudiando un tema que nunca viene o no viene? Para, me gusta, ya, como me gusta vectores, practico vectores, ¿no? Estás loco. Tú tienes que repasar temas que vienen con frecuencia, ¿no? Entonces, no repases así, pues a las ciegas. Entonces, busca esa información que te acabo de expresar y estudia con eso, ¿no? Acá, entonces, de literatura profeta, yo sé que siempre viene vanguardismo, entonces estudia vanguardismo, ¿no? O sea, no estudia pues realismo, ¿no? Entonces estudia vanguardismo, ¿no? Profeta, el lenguaje siempre, siempre viene ortografía, siempre. Siempre viene ortografía, o sea que, y sin embargo la gente aprende más categorías gramaticales, ¿no? Aprende todas, no todas vienen con frecuencia, vienen algunas. Entonces, hay ese estudio, si vas a San Marcos, repásalo y así es más seguro tu preparación, ¿no? Ya sabes qué cosa estudiar, ¿no? Ya sabes a qué tomar atención, ¿no? Entonces, repasito, así como hubo seminario, yo saludo el seminario del día domingo, tú tienes que pedirte en seminario, pues, ¿sabes qué? Necesito seminario de tal curso, cual curso, entonces te pones de acuerdo con el tutor y tus compañeros y un seminario, profe, necesito un seminario de álgebra, bacán, de álgebra entonces. Pero yo como institución podría decir, ¿sabes qué? Te pongo un seminario de, no sé, pues se me ocurre, por ejemplo, de historia, ¿no? Bueno, porque el profe tiene disponible, te pongo historia, ¿no? Pero de pronto, pues historia a ti, de pronto, pues no conviene demasiado, ¿no? No viene mucha pregunta de historia, ¿no? Entonces prefiero reforzar, no sé, otro curso, ¿no? O tal vez historia sí, ¿no? Pero yo te pongo, pues, pero el que necesita eres tú, ¿no? Entonces tú tienes que decir qué curso necesitas, seminario, tutor, necesitamos seminario de física, bacán, de física, y también de biología, bacán, biología, seminario. O si es más chévere así los seminarios, ¿no? Pero tienes que ponerte de acuerdo, repasito. Mira, tenemos bastante tiempo, muchos días. Entonces no esperes que sea abril para empezar a ajustar algunas piecitas, pero estamos recontra súper a tiempo. A tiempo. Bien, yo le voy a seguramente proporcionar al compañero tutor para que le diga a ver cuáles son. En todo caso, pues ya va a ser interna entre nosotros. Bien, entonces amigos, es bueno que repasen este tema, así como me gustaría que repasen ortografía. Ortografía siempre viene en San Marcos, ¿eh? Siempre hay dos preguntas, una pregunta, siempre, siempre. Ahí tiene ya 40 puntos. Ya. Uso de letras, mayúsculas, minúsculas, tildación, ortografía, siempre viene. Así que quien no sabe ortografía va a perder puntaje. Entonces, repasen esos temas. Yo quise hacer ese tema y puse ese tema con la intención justamente de hacer un repaso, ¿no? Sé que en lenguaje ni lo vas a hacer, pero si tú ves son ópticas distintas, ¿no? Son procedimientos distintos. A mí me encanta la parte pragmática, seguramente el lenguaje también, ¿no? Pero también tiene otra perspectiva sin salirse de la raíz en sí. ¿Bien? Hasta aquí mira esa parte de repasito a separata. Vamos a concluir. ¿Bien? Muchas gracias por tu atención. Aplaudan y no hagan preguntas. No, no sea malo. Haz toda la pregunta que quieras. Empezamos, compañero tutor. Amigo Jesús. Jesús. Gracias, doctor. Muy amable. Y terminamos con tu separata. ¿Bien? La parte aplicativa. En esta primera parte he incluido preposiciones y conjunciones nada más, pero mucho más conjunciones. Por ejemplo, dice,
La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos, mira, señalan aciertos, delitos, un índice de consulta, advertir cómo se conduce un idioma. Ahí, por ejemplo, va conjunción, conjunción y preposición. O sea, en cristiano, copulativa, adversativa y, y preposición. Tu respuesta. Uy, 3 compañeros. Recontra what? ¿Hay disyunción ahí? ¿Estás bien? ¿Todo bien por casa? ¿Sí? Yo pienso que no. Estás dudando. Dudas que matan. Dudas que matan. Estás interpretando y leyendo mal el ejercicio. Mira, 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 pues mira, ni con cariño. La gramática no es un código de leyes que señala aciertos, copulativa y delitos. No es, no es, sino adversativa, sino un índice de consulta, propósito, preposición para advertir cómo se conduce un idioma. Por eso y muchas cosas más, la respuesta era la de ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué has hecho eso? Porque es que ese tema no hace tiempo que no repaso. Ya, chévere, te acepto. Puede ser. Vamos, a ver, vamos, reivindícate en la 8, en el ejemplo 8. ¿Qué dice el 8? La preposición y la conjunción. Ahora sí, pues es otra cosa. Ya. O sea, estaba bromeando ya, estaba bromeando. No vuelvas a bromear así. ¿Sí? Prosigamos. Muy bien. Ahora sí, la respuesta es la correcta. Fue correcta. Muy bien. Preposición entre y conjunción causal en. La siguiente, a ver, dice. Conjunción y preposición. Bien, 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 muy bien. Muy bien, doctora, claro que sí, excelente. Muy bien, doctor, muy bien, una doctora más tenemos acá. La respuesta. Avanzó 2 pasos. Alzó el puñal sin hacer sombra. Está sumando ideas a esa primera proposición. Consumar un delito. La respuesta es dicho, definitivamente que la señorita está insoportable. Está que se está destrozando la práctica. Muy bien, vale. 10, a ver, 10. 10. El ejemplo 4, bueno. El ejemplo 4. Su ceguera, su debilidad, siguió caminando. Debía retornar el rumbo perdido. Ya, chévere. A ver. A ver,
me transformo. ¿What? Recontra Watts. Como Magali Medina. No sea mal. ¿Por qué bromea de esa manera? ¿Por qué? Ahí van todas conjunciones. Va una conjunción concesiva. No solo tenía ceguera, también estaba su debilidad copulativa. Siguió caminando y ahí está la causa, el motivo. Debía retornar el rumbo perdido. Entonces, ¿por qué me estás haciendo eso, repasito? Como argentino, te decir, ¿para qué te traje? Che. ¿Para qué te traje? No estoy diciendo, yo hace rato dije, y te lo dije, esa acción tiene doble función. A pesar de su ceguera y su debilidad, siguió caminando, ya que debía retornar el rumbo perdido, ¿sí o no? Ay, sí. Ya, pues, ¿por qué haces eso? A ver, sigamos con el ejemplo 5. Reivindícate acá. Yo sé que te vas a reivindicar en la 11. En la 11, el ejemplo 5. Bien. Oye, hay una alumna mexicana acá. No, no manches, güey. No manches, güey. Porque hay alumnos que miran demasiado, creo que es el Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces mexicanizan ya. La respuesta, sí es ahora sí, pues otra cosa, ¿no? Tú te das cuenta, mira aquí, amigo repasito, tú te das cuenta que aquí no hay un adverbio de negación, no hay. ¿Sí? Entonces no vas a marcar pues ese sino junto, ¿no? Entonces, en la vida, ningún éxito es posible. ¿Te vuelves a levantar después de la caída? Claro que sí. Conjunción condicional y adverbio. La respuesta era la B de bebé. Bien, muy bien, excelente. Ahora sí, pues. El ejemplo 6, a ver, el ejemplo 6. Ejemplo 6 que dice 12 ahí. El ejemplo 6. La bulla persistir. La bulla persista, no dejaré, así es. Oiga, esto me parece la frase de una niña que yo conozco, en verdad. Me dormiré hasta que no haya escuchado mi favorito, demonios. Parece tu historia, de verdad. La bulla persista, no dejaré de leer. Ni dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Así es. Muy bien. Ahí va una locución conjuntiva y una, pues, la respuesta, sí. La respuesta es la D de dado. La D de dado. La D de dadito. Excelente. Siete de las 7. ¿Qué marcas en la 7? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, claro que sí. Así es. La respuesta es la C. Excelente, señorita. Oye, esta respuesta la llevan 3 señoritas, ¿eh? Y 2 varones. Oye, la 8. ¿Cuáles son las dos causales? Las dos conjunciones. ¿Cuáles son las dos conjunciones? Ahí va una causal y una copulativa. Causal y copulativa. Muy bien, claro que sí, autor.
Claro que sí. Es la respuesta. La 8. Los generosos dan y los egoístas solo aconsejan. De consejos y aconsejados está el mundo lleno, porque hay mucha gente que cree que así cumple con su deber. Así es. La respuesta es la A. A. Bien. 9 y 10, a ver, 9 y 10. 9 y 10. Las dos preposiciones correctas en la 9. Sentido lógico. Las dos preposiciones, dije dos preposiciones, doctor. Usted me marcó una conjunción y una preposición. Muy bien, ahora sí, gracias. La penetración del capitalismo fue acompañado de un proceso de concentración de tierras en manos de pocas familias. Y aquí, conjunción, locución prepositiva y preposición. Entonces, ¿cuál sería? La conjunción concesiva, la locución prepositiva y la preposición simple. Muy bien, excelente, claro que sí. La respuesta es C. Aunque todo se asimila a la cultura en la cual han nacido, las experiencias vitales de dos individuos nunca son iguales, claro que sí. Nunca serán iguales. El ejemplo 11. Bien, a ver, ahí va. Conjunción, conjunción y preposición. Contracción gramatical, conjunción comparativa y conjunción concesiva. Ese es. Muy bien, excelente. A pesar de nuestra singularidad, como país formamos un todo con el reto del mundo. Así es. Excelente, señoritas. 18. Bien, y aquí la 12. Bien, la adversativa y la aclarativa, ¿sí o no? Muy bien, ahora sí, excelente. Nuevamente Lozano, muy bien, Lozano. Pensé que te voy a dormir, Lozano. Compañerito, no, no, dice, la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica, sino ideal, es decir, abstracta. La 19, o sea, la 13 ahora. El ejemplo 13. Las dos conjunciones.
Muy bien, claro que sí, excelente. Nuevamente las chicas retoman la delantera. Se fue sin probar el café porque apenas había tiempo para que él hiciera su siesta sagrada ante el entierro. El ejemplo 14. No, dice, el aguacero cesó de pronto. No es pregunta. ¿Cómo vas a poner pregunta? Ahí no hay pregunta. ¿Bien? No es pregunta ahí. Es una alusión comparativa. Gracias. Así es. Como había empezado. Y el sol se encendió de inmediato en el cielo con nubes. La respuesta. Vamos, ¿cuáles serían ahí las conjunciones? Ahí, por ejemplo, va comparativa, condicional y copulativa. Si hubiera dicho la verdad, ni tú, ni esa pobre mujer, ni nadie en ese pueblo lo hubieran querido tanto como lo quisieron. Y finalmente el último suspiro. El último suspiro, la 16. Terminamos ahí. Como siempre, ¿no? Los prejuicios. Así es, muy bien. Excelente. Muy bien, Leonardo. Muy bien. La respuesta es la C. Y de esa manera es los ejercicios que usa no San Marcos, sino usa la UNI, la Agraria, también la Universidad del Callao. En San Marcos era la parte teórica como estaban en las PPT. Bien, amigos. Hasta ahí, compañero, alumno de nuestra clase hoy día. Cuídate bastante, sigue protegiéndote, protege a tu familia también. Pero, profeta, esa última, la 17, ya la 17, para que no te sientas mal. Preposiciones. El hombre camina el acuario, enciende un fósforo y deja arder la mira, lo que yace el agua. Ahí está la respuesta. Bien, bien amiguito, aquí acá solamente pocos ejemplos, 3 ejemplitos, ¿no? Para que usted practique. Bien, cuídese bastante.